Esta semana el Evangelio narra lo que se ha llamado la parábola de la oveja perdida y de la dracma perdida. La dracma es una moneda. No vamos a hablar, hacer alegorías como dijimos hace 2 semanas o 3 semanas atrás, cuando colocamos el fundamento, cuando comenzamos este estudio de las parábolas, que gracias a Dios, por supuesto, y al leccionario, nos ha permitido hacer el estudio de algunas de ellas. No vamos a alegorizar, las parábolas tienen una enseñanza básica y fundamental y es en ella donde nosotros nos estamos concentrando. Si hiciéramos alegoría tendríamos que intentar hablar acerca de la dracma, que es una dracma, el valor de la dracma, la oveja, qué caracterizaba la oveja, lo que significaba la oveja, y realmente no hay por qué entrar a alegorizar, puesto que la intención de una parábola era lanzar una verdad en compañía de una historia para que la gente pudiera asimilar esta verdad y a través de la historia contada se pudiera pasar esta verdad enseñada por Cristo, en este caso, de generación en generación, puesto que es mucho más fácil recordar una historia, ¿verdad?, que recordar alguna palabra específica de algún momento, aunque sabemos que el Espíritu Santo de Dios guió a los discípulos, guió a los apóstoles para recordar y escribir lo que Él quería que estuviese escrito para la gloria, la alabanza del Señor y para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de todo ello. El mismo San Lucas, si usted tiene su díptico ahí, puede revisar, nos describe el contexto. Siempre trato de colocar un contexto, es decir, qué es lo que estaba pasando y el porqué de las cosas. El mismo San Lucas, en las propias líneas, habla del contexto. En el capítulo 15, en el verso 1 dice: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Recibe a los pecadores y come con ellos. Es decir, Jesús entonces va a responder con una parábola a las acusaciones que tanto escribas como fariseos le estaban constantemente lanzando, y que en esta oportunidad principalmente lo señalaban porque estaba reunido con pecadores y porque estaba comiendo con ellos. Déjenme explicarle algo también para que usted pueda entender mejor todo lo que acá está ocurriendo. Aunque hoy día el término fariseo es sinónimo de hipócrita, para el momento en que se desarrolla esta historia, los fariseos eran un grupo de hombres celosos de la ley de Dios, comprometidos con el cabal cumplimiento de la misma. Israel, luego de todas las invasiones y la guerra que había mantenido constante con todos los reinos y las naciones de la época, acuérdense que Israel había padecido bajo el imperio babilónico, persa y griego, y había sufrido, por supuesto, la normal transculturización, es decir, se habían vuelto, para el último caso, en los tiempos de Jesús, ya se estaban romanizando, por decirlo de alguna manera, aunque el imperio que le había precedido y era el que había transformado realmente toda la historia y la cultura en Israel eran los griegos. Al ser invadidos y por muchos años ser gobernados, se va perdiendo la historia propia de los países, la cultura propia de los países, y se va perdiendo también, por supuesto, la fe propia de los países. Los fariseos eran esta casta de hombres que intentaron retomar todo lo que era la fe, la palabra de Dios y el cumplimiento de toda la ley, tanto moral como la ley cultural. Nosotros, si yo le pregunto si usted ve algo malo en eso, seguramente me va a decir que no, que usted no ve nada malo en eso. Y por supuesto, yo tampoco. No hay nada malo en que intentaran pues recuperar su fe, su doctrina, su tradición. Pero hoy día nosotros sabemos que estos fariseos y que estos escribas se preocupaban más por los asuntos minúsculos que del quehacer diario, es decir, de todas aquellas cosas que eran exteriores del cuerpo, más que de las cosas internas, más que de las cosas del alma, más que de las cosas del espíritu. Se ocupaban más de cuidar las formas de la ley más que del fondo de la ley. Se ocupaban más de la letra que del espíritu de la norma.
Esto lo hacían junto a, los fariseos hacían esto junto a los escribas, que también eran celosos, y lo que hacían era que trataban de desmenuzar la ley de Dios para que nadie tuviera la posibilidad de hacer con esa ley como cada quien interpretara. Pero con esto consiguieron todo lo contrario. Déjeme ponerle un ejemplo sencillo. Por ejemplo, la Biblia decía, en la ley de Dios decía, el sábado no trabajarás. Entonces ellos comenzaron a decir, muy bien, ¿qué es trabajo? Definamos lo que es trabajo. Trabajo es llevar una carga. Muy bien, definamos qué es llevar una carga. Entonces llevar una carga es llevar un peso equivalente a 2 higos secos, o llevar suficiente agua para lavar un ojo, o suficiente comida como para tragar. Y así fueron colocándole a cada cosa, le fueron escribiendo y haciendo y añadiendo, hasta que pervirtieron, cambiaron la esencia de la ley de Dios, transformándola en una cosa, bueno, que llegó a ser verdaderamente pues un desastre. En fin, ellos crearon y definieron un sistema legal paralelo al que Dios había establecido, que tenía apariencia de piedad, pero al no ser el original propuesto por Dios, se convirtió o vino a ser ilegítimo e incapaz de producir el resultado que la ley de Dios produciría en los hombres de la época y en todas las generaciones. La ley farisaica, ¿verdad?, elevaba el ego, producía mérito y autojusticia. Es decir, cuando ellos establecían qué era exactamente lo que había que hacer en asuntos no interiores sino exteriores, cuando cumplían aquellas cosas, se les elevaba el ego, pues decían, fíjese, yo soy cumplidor de la ley, en cambio aquel no, aquel otro no lo puede hacer. ¿Se acuerdan de aquella historia cuando Jesús estaba en el templo y vio a un fariseo que estaba orando al lado del publicano, y el fariseo decía, gracias te doy, Dios, porque no soy como ese publicano que es un pecador, que es un sinvergüenza, que no cumple con la ley? Y el publicano entonces decía, Señor, apiádate de mí porque yo soy realmente pecador. Jesús dijo, primero salió justificado el cobrador de impuestos, el publicano, que este fariseo. Porque realmente lo importante es lo que llevamos dentro, todas aquellas cosas concernientes al alma y al espíritu, mucho más que las cosas exteriores que nos muestran a la gente tal vez como hombres y mujeres de fe, pero que en el interior pues estamos mal delante de Dios. Entonces ellos crearon y definieron un sistema legal que vino a contradecir la ley de Dios. ¿Qué buscaba la ley de Dios? La ley de Dios buscaba que la gente se diera cuenta que era imposible cumplir la ley y que necesitaban ayuda de Dios para poder hacerlo. Para poder entonces, necesitaban gracia de Dios para que Dios pudiera recibirles y no tomarles en cuenta pues todo ese montón de faltas que todos tenían, y que si no fuese por eso hoy día que lo reconocemos por Cristo, todos tendríamos de la misma manera. Es decir, la ley declaraba al ser humano como incompetente y lo obligaba a ir al Señor a buscar ayuda directamente de Él. La ley de los hombres lo muestra a sí mismo como que está bien delante de Dios. Así entonces llegaron a definir un montón de leyes y montones de normas respecto, por ejemplo, de con quién debían relacionarse y con quién no, con quién debían comer y con quién no. Y es basada en estas normas y en estas leyes que ellos, cuando ven a Jesús sentado con los pecadores, ¿verdad?, y entonces lo señalan y le dicen, ¿cómo es posible que este hombre venga a comer, a contaminarse comiendo con pecadores y comiendo con publicanos y comiendo con toda esta gente pues que para ellos estaban apartados y que eran discriminados después por cada uno de ellos? ¿Cuál es el centro entonces de la parábola? Dios se alegra perdonando, se alegra al perdonar y va en busca del pecador. Esa es la enseñanza central de estas dos parábolas. Lo voy a repetir. Dios se alegra perdonando. Dios se alegra al perdonar y Él mismo va en busca del pecador para poder perdonarlo,
para alegrarse perdonando al pecador. Esa es la buena nueva de salvación. Es decir, qué mejor noticia que decirle a todo el mundo que Dios se alegra perdonando. No hay mejor noticia de esa. Y que Dios mismo ha venido para buscar al pecador, para rescatarle, para perdonarle. No hay mejor noticia que esa. No la hay. Y Jesús defiende entonces la predicación de esa buena nueva, pues ese era el objetivo de Dios. Jesús defiende la obra reconciliadora del Padre que Él estaba ejecutando frente a estos hombres que lo que hacían era que lo criticaban. Jesús explicó de esa forma que el amor de Dios es tan grande, tan abundante, que se complace, se alegra al poder otorgarnos su perdón, y que ante nuestra incapacidad para acercarnos a Él, entonces Él, Dios mismo, decidió acercarse. Él vino a nosotros, Él vino a encontrarnos. Desde un punto de vista podemos, mejor dicho, basados en esto, podemos tener un punto de vista más claro para entender lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 del verso 19 en adelante, donde está uno de los versos que a mí más me gustan de toda la Biblia. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándoles en cuenta sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándoles en cuenta sus pecados. Es decir, las ovejas la oveja se había perdido y Dios mismo vino en rescate de ella y no le tomó en cuenta su pecado para hacer eso. Podemos decir, ¿cómo es eso posible? Si Dios es un Dios justo, ¿cómo va a ser posible que Dios simplemente no nos tome en cuenta el pecado? Voy a poner un ejemplo que le escuché a una persona hace unos meses atrás, que decía, si usted llega si alguna persona llega a su casa y consigue que le han asesinado, que han matado a su familia, y consigue al asesino allí, y usted viene y lo atrapa, llega la policía, van al juicio y entonces el pecador viene, el asesino viene y le dice al juez, es que yo me arrepiento de haber matado a esas personas, y entonces el juez le viene y le dice, bueno, como yo soy un juez bueno y tú te has arrepentido, entonces está bien, vete a tu casa y no lo vuelvas a hacer. ¿Qué diría usted de ese juez? Seguramente usted llamaría a la prensa, seguramente usted llamaría, a todos los medios de comunicación para decir que el juez es corrupto, que es un mal juez, que no imparte justicia. Sin embargo, cuando pensamos en Dios, decimos, no, es que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, Él perdona todo. ¿Y la justicia? ¿Cómo hacemos con la justicia? Si Dios es justo, tiene que castigar al culpable. ¿Cómo es posible entonces que Dios está en Cristo reconciliando al mundo con Él y no tomándole en cuenta sus pecados? En el verso 21 de este mismo 2 de Corintios capítulo 5, el propio apóstol San Pablo nos da la respuesta a ello. Dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se lo voy a ampliar un poco. Al que no conoció pecado, esto es a Cristo, por nosotros Él, ¿quién? El Padre hizo a Jesús pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Es decir, todo el castigo que debía ser sobre toda la humanidad fue puesto sobre el Hijo. El Padre nos amó de tal manera, y Cristo nos amó de tal manera, y el Espíritu Santo nos amó de tal manera, que vino a recibir todo el castigo que nosotros merecíamos y que debía ser puesto sobre nosotros, para que pudiéramos entonces tener su justicia en nosotros. Es decir, somos justificados delante de Dios, no por mis acciones, sino por lo que Jesús hizo, y lo hizo en la cruz, y lo hizo por amor. Eso, hermanos míos, nos muestra cuán grande es el amor de Dios por nosotros, cuán exquisito es el Padre que nos amó,
Cuán maravilloso el Hijo que ejecutó y cuán excelso el Espíritu Santo que ahora mismo completa la maravillosa obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso yo le pido humildemente al Espíritu Santo de Dios que nos abra el entendimiento a cada uno de nosotros para que podamos entender más y más, con mucha más claridad, que el centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. Él es el centro de todo. Él nos amó primero. Él nos amó, Él nos hizo, Él nos dio la vida. Fuimos nosotros los que nos rebelamos. Fuimos nosotros los que les dejamos. Nosotros nos perdimos, como la historia de la oveja. Nosotros nos volvimos incapaces de regresar a Él. Como en arena movediza, cada uno de nosotros, cada minuto, nos íbamos hundiendo más y más en el pecado. Estábamos destinados a perecer solos, sin esperanza y sin Dios. Eso era lo que cada uno de nosotros merecíamos. No, pero es que yo no peco tanto. ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva? ¡Una! Y fueron expulsados del paraíso. Bueno, Dios debería darnos una segunda oportunidad. ¿Hace cuánto tiempo te llevaste? ¿Usaste la tuya? ¿O usamos las nuestras? ¿Hace cuánto tiempo usamos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta oportunidad? No nos caigamos a mentiras. Nosotros merecíamos que Dios nos dejara. Pero Él continuó amándonos como al principio. Présteme mucha atención con lo que voy a decir. Él continuó amándonos como al principio. Debemos agradecer por siempre que su amor no depende de nosotros, que la fidelidad de Dios no es respuesta a nuestra fidelidad, ni que su bondad es producto de algo que nosotros hayamos podido hacer, sino que Él nos ama porque Él es amor. Él nos ha perdonado porque se complace en perdonarnos. Él es amor, Él es fiel, Él es bondadoso. Por eso vino por nosotros, dejó su majestad y su gloria eterna, se hizo hombre, caminó entre nosotros, se sentó y comió con nosotros, padeció y murió por nosotros. Sí, ese Rey de gloria dio su vida en rescate de muchos, dice su palabra. Y toda esta maravilla, hermanos, todo esto de lo que estoy hablando, ha sido ocultado de los sabios y de los entendidos, y se lo ha revelado a los humildes, a los que los sabios llaman ignorantes, torpes. Ha sido revelado a aquellos que los altivos y orgullosos suelen menospreciar por considerarlos personas de segunda. Ha sido revelado a aquellos que los libertinos modernos y sofisticados de hoy llaman tontos o puritanos o moralistas o anticuados. Ha sido revelado a esos, como a nosotros, como a mí, como a usted, hágalo personal, que por pura gracia hemos reconocido nuestro extravío y que nos era absolutamente necesaria su obra regeneradora en nosotros para estar junto a Él y en Él, para estar plenamente reconciliados con el Padre Santo, y por lo que les debemos estar inmensamente agradecidos en esta vida y en el tiempo y en la vida eterna. No alcanzará. Por eso siempre estimo que la eternidad es precisamente para eso, porque no hay manera de agradecer cuán grande ha sido el amor de Dios para con nosotros en un tiempo finito. El apóstol San Pablo dice así: Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio, para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Cristo es ese misterio oculto
Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es el Salvador, Él es el Redentor, el Cordero que fue inmolado, pero sacrificado, pero que vive. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, Él es el camino, la verdad y la vida, quien nos conduce al Padre. Él es nuestro sumo pontífice, Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Dios, Él es todo. ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo no intentar corresponder a este amor y a este favor tan grande? ¿Cómo? No podemos permanecer simplemente indiferentes. No podemos. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, aquel que menosprecia, que no le toma en cuenta todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, que se olvida de todo esto, de lo que Dios ha hecho, ¿cómo luego va a escapar? Es lo que dice el libro de Hebreos. El mismo Señor nos dice en Mateo 5, el mismo Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo dijimos al principio que eran los fariseos? No dijimos que eran unos hipócritas, que sustituyeron la ley de Dios, los mandamientos de Dios por sus propias leyes, ajustándola a su tiempo, a su época y claro está, a su propia conveniencia. ¿No creen que es a su propia conveniencia? Déjenme ponerle esto así. ¿Qué es más fácil? ¿Diezmar la menta y el comino o poner la otra mejilla cuando uno es golpeado? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Apedrear a la mujer adúltera o perdonarle y decirle que no peque más? ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿Amar solo a quien nos hace bien o amar también al enemigo? Dígame qué es más fácil. ¿Pagar mal con mal o vencer al mal haciendo el bien? Recordemos el sermón de la montaña. Jesús dijo: oíste que fue dicho tal cosa, tal cosa, tal cosa, mas yo digo así, esto, esto y esto. Aclarando que las exigencias, que el nivel de exigencia de Dios para con los hombres no había mermado. Al contrario, siempre ha estado un estándar a una altura que nos es complicadísimo llegar allá, y para decir la verdad es imposible que lleguemos a cumplir con ese estándar que Dios exige a nosotros. Estos fariseos cambiaron la ley de Dios por un tipo de ley que ellos pudieran cumplir, bajaron los estándares para que ellos se sintieran cómodos. Asimismo hacemos hoy. Asimismo hay quien hace hoy. Unos piensan que por cumplir normas morales de convivencia es suficiente y están bien delante de Dios. También están los sabios en su propia opinión. Lo que constantemente escucho y me consigo por ahí en la internet, y mire, cualquier cantidad de estos hay hoy día, que vienen y nos dicen que la palabra de Dios, como tradicionalmente había sido enseñada, como originalmente se había predicado, no cala en este mundo moderno y que debe ser entonces reinterpretada para que se ajuste a la mente y a la sociedad de los hombres y mujeres del siglo XXI. Sí, cómo no. A esos hay que decirles, a esos yo mismo les digo, necios e insensatos. La palabra de Dios no se adapta a los hombres, ni a las sociedades, ni a los tiempos. Es al revés, son los hombres, las sociedades y los tiempos los que deben adaptarse a la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos, hermanos. No podemos descuidarnos, no podemos dejarnos arrastrar por las corrientes de pensamiento moderno, entre comillas, y progresistas, que producen patrones de conducta que nos van a llevar a la impiedad. Estos patrones, aceptados como normales por todos, le hace perder de vista la realidad, o nos hace perder de vista la realidad. No nos permite ver que estamos o que estábamos perdidos, y a esos que están aún perdidos, esos ni siquiera creen que tienen necesidad de ser hallados y rescatados. Aun cuando Dios mismo se ha encarnado para venir a buscarlos, no consideran que fuera así, que eso hubiese sido necesario. Hacen como Adán, sí, como Adán, que intentó ocultar su vergüenza tras una hoja. Pensó que podía ocultar su pecado cubriéndolo tras una idea innovadora.
pensó que de esa manera podría sentirse mejor, acallar la voz de su conciencia y librarse del juicio de Dios. Pero todos sabemos que no fue así. Por eso debemos ocuparnos de nuestra salvación, pidiéndole a Dios día y noche, todo el tiempo, que produzca en nosotros el querer como el hacer su voluntad, para que, como dice el apóstol San Pablo a los filipenses, seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual brillaremos. Debemos nosotros brillar como luminares en el mundo, asidos, sujetos a la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Hasta aquí la homilía de este día.